La prédica de hoy día se llama El Gran Mandato. El Gran Mandato. ¿Y por qué el Gran Mandato? Generalmente escuchamos siempre la Gran Comisión, ¿no es cierto? Pero cuando a veces tenemos familiaridad con ciertos términos, como que, no dice, ok, la Gran Comisión, y lo pasamos un poco por alto, pero yo me detuve a buscar qué es, ¿no? ¿Qué es la comisión? ¿Qué es una comisión? Y una comisión es una misión, es un encargo, es una tarea, es un mandato, ¿no? O cuando uno habla de una comisión, es un grupo de personas, ¿no? En este caso de la iglesia, que son enviadas, ¿no? Por una autoridad, en este caso Dios, a cumplir una tarea, una misión, ¿no es cierto? Una comisión que es mandada, una comisión que es enviada, ¿no es cierto? La iglesia, nosotros hemos sido enviados a hacer algo, a cumplir algo, ¿no? Pero cuando nosotros ejercemos este mandato, también lo debemos ver como un honor para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, el mandato es también un honor para nosotros, porque lo que nosotros hemos recibido también lo vamos a dar, ¿no es cierto? Entonces debe ser un honor para nosotros el poder ejercer lo que Jesucristo nos ha encomendado, ¿no? Entonces vemos la importancia de poder predicar el Evangelio, poder hablarle a otras personas de él y ser testimonio, ¿no? Debe ser un honor para nosotros. ¿Cómo no hacerlo si le ha hecho grandes cosas por nosotros? Si nos ha cambiado de muerte a vida, ¿por qué retener y por qué no dar eso a otras personas? Amén. Es importantísimo. Entonces vamos a ir aprendiendo un poquito el día de hoy y vamos a Mateo 28, 18, 20, ¿no? Que es una palabra que la cual vamos a tratar de irla desmenuzando. En la versión Dios habla hoy, la primera parte dice: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, ¿no? Es una declaración que Jesús estaba haciendo. Jesús se acercó a ellos y dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. Quiere decir que todas las cosas se tienen que someter a Él. Todo lo espiritual, todo lo físico, todo se tiene que someter al nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Entonces, nosotros no podemos separar esta parte, ¿no?, de lo que viene después. Ahora, en Mateo 28, 18, pero en la Reina Valera, no sé si me pueden ayudar ahí, me gusta la parte que dice: por tanto, id, ¿no es cierto? Después de la primera declaración, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, dice: por tanto, id. ¿Qué quiere decir el por tanto? ¿No es cierto? De que la primera parte es la que va a soportar lo que viene después, ¿no? Si nosotros nos quedamos con el id, ¿no?, y hacer discípulos, como que nos ponemos la mochila y es como una carga, ¿no es cierto? Podemos abrumarnos en decir: wow, es una tarea que yo tengo que hacer, entonces en mis fuerzas yo voy a ir a las naciones, ¿no? Pero si leemos completo, dice: Dios le ha dado a Jesucristo toda autoridad, y por esa autoridad que tiene Jesucristo es que nosotros podemos ir, ¿no es cierto?, a ser discípulos, pero en sus fuerzas, ¿no?, en lo que Él ya hizo. Amén. Amén. Entonces, vamos a hablar de la suprema autoridad de Jesús, ¿no? Si usted está apuntando, suprema autoridad de Jesús. Cuando nosotros vamos con Él, lo tenemos todo ganado. Cuando nosotros caminamos hacia la dirección que Él nos envía, Él ya hizo las cosas, ¿no? Porque las cosas, dice, toda autoridad la tiene Él. Amén. Entonces, ¿qué dice en Mateo 11, 27? Vamos a ver la traducción del lenguaje actual. Dice: a los que estaban allí les dijo: mi Padre me ha dado todo y es el único que me conoce, porque soy su hijo. Nadie conoce a mi Padre también como yo. Por eso quiero hablarles a otros acerca de mi Padre, para que ellos también puedan conocerlo. Pero ¿qué dice al principio? Mi Padre me ha dado todo. Vamos a entender que Jesucristo recibe toda esa autoridad del Padre. Juan 13, 3, 5 dice: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y que regresaría a Dios, ¿no? Estamos viendo la autoridad que tiene Jesucristo, que es necesario que comprendamos la autoridad que tiene Jesucristo sobre toda cosa. En Juan 17, del 1 al 4 dice: después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Dice: pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano, Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. La manera de tener vida eterna es conocer a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Amén.
Esta verdad, esta declaración, nosotros tenemos que tenerla súper clara. Entonces, Jesús dice que las ovejas por las que él iba a morir eran del Padre. El Padre, de lo que hemos leído, ¿no?, le da las ovejas a Jesús para que él muera por él en la cruz. Jesucristo muere por él en la cruz para darle gloria ¿a quién? Para darle la gloria al Padre. Cuando él hace eso, él recibe la autoridad de darle vida eterna a quien quiera dársela. ¿Por medio de qué? Por medio del conocimiento de Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos claros? Amén. Entonces quiere decir que el Padre le ha dado las ovejas al Hijo para que él tenga esa autoridad de darle vida eterna a quien él quiera. Ahora, Dios es Dios, Dios puede hacer las cosas como él quiera, ¿no es cierto? Dios puede haber hecho la redención de que de un momento a otro todos seamos salvos, ¿no? Pero si lo hiciera así, ya no tendríamos libre albedrío, ¿no es cierto? De escoger, ¿no es cierto? Entonces, es necesario de que nosotros como iglesia entendamos que Jesucristo, a través de la predicación del Evangelio, por medio de la iglesia, es que va a traer salvación a las personas. Amén. Pero cuando tú no vas solo, sino tú vas con Jesucristo. Cuando tú abres tu boca y hablas a alguien, algo está pasando espiritualmente, porque tu obediencia está haciendo de que el Espíritu Santo esté trayendo la convicción de pecado. Pero lo que nos toca a nosotros es ir, ¿no es cierto? Es la acción de hacer lo que Dios nos está mandando. Entonces, nosotros sabemos cuáles son las ovejas de Dios, ¿no? No sabemos, pero sí sabemos la autoridad que tiene Jesús para darles vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es ir, ¿no? Porque Jesús está con nosotros. No vamos solos, estamos yendo con Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, no tengamos miedo. Jesucristo dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo, como hemos visto en Mateo 28, 18. Dice, y enseñarle, y por mi parte dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Cuando nosotros nos levantamos, debemos tener esa conciencia de que Jesucristo está con nosotros, que Jesucristo está caminando con nosotros. Nosotros debemos ya decir, Señor, quiero hablarle a tal persona, y ya estar orando por esa persona, para que Jesucristo va a hacer su parte. Ahora, la gran comisión o el gran mandato no solo está desde Mateo 28, sino que viene desde mucho antes. Desde que Dios le dio la autoridad a Adán en la tierra, y lo vamos a ver en Génesis 1:28, ¿no? Desde que él falló, empezó el plan de redención. Porque Dios pudo decir, voy a raer la tierra, voy a destruir el ser humano y creaba otro y ya está, ¿no? Pero no, Dios tenía un plan perfecto, ¿no? Tenía un plan perfecto para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a Génesis 1:28. Y dice, y les dio su bendición, Dios, ¿no? A Adán, y le dice, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Esa fue la autoridad que Dios le dio al ser humano sobre la tierra. Pero Adán falló, ¿no? Nosotros tenemos que recuperar esa autoridad que Dios le dio a Adán. Y nosotros tenemos que gobernar la tierra, ¿no? Pero ¿cómo? Jesucristo fue el que trajo esa redención, ¿no? Lo que fue entregado en su momento a Adán, por medio de Jesucristo, por muerte de la cruz, por su sangre, nosotros recuperamos esa autoridad. Y nosotros debemos recuperar esa autoridad y clamar por nuestra tierra también, ¿no? Y clamar por nuestra vida y reclamar todo lo que Dios nos ha dado. Que a veces nosotros nos dejamos contaminar por lo que el mundo nos dice, ¿no? Por lo que vemos en el día a día, ¿no? Las cosas que pasan en el mundo, creemos que es lo que nos toca o que es lo normal. Y hermanos, no es lo normal, es lo que están viendo nuestros ojos físicamente, ¿no? Pero en la palabra dice que nosotros debemos vivir no por vista, sino por fe, ¿no? Nosotros debemos creer lo que está en la palabra, no lo que ven nuestros ojos. Es difícil, sí, es donde tenemos que nosotros accionar nuestra fe, donde nosotros tenemos que buscar la palabra para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? Y entender de que lo físico es consecuencia de lo espiritual. Amén. Y que nosotros tenemos que mover los cielos para ver el fruto del espiritual. Y aún si nosotros no vemos lo físico, debemos seguir clamando por las promesas que Dios nos ha dado, porque en su momento Dios nos las va a dar.
Amén. Debemos creer lo que no vemos, es lo sobrenatural. Nosotros debemos anhelar de que las cosas sobrenaturales para nosotros sean naturales. ¿Me entienden? Y decir, oye, ¿tú por qué sigues orando o por qué crees en tu Dios si sigues pobre? ¿No? Entonces, pero tú lo físico no importa, tú ves lo que está viendo Dios, ¿no? Que en su momento Él te va a proveer para lo que tú quieres o para lo que necesitas, ¿no? Pero como conversábamos en la mañana, es de acuerdo también cómo tú pidas, ¿no? Porque a veces pedimos mal como de forma egoísta, ¿no es cierto? Y en la palabra dice que busca primero el reino de Dios, y cuando tú pides algo a Dios para el reino, entonces Dios te lo va a dar, y si tú lo sabes administrar, lo vas a hacer crecer. Amén. Pero siempre pidamos conforme a primero el reino, ¿no? Si tú estás interesado en seguir a Cristo y ser un discípulo, ¿qué es un discípulo? Es seguir a Jesucristo, ¿no es cierto? Y todo lo que tú hagas, el entorno debe estar ligado a eso. Entonces todo lo que tú pidas está alineado al reino y Dios te lo da. Amén. Porque eso que te da va a ser para hacer crecer al reino. Cuando empezamos a pedir cosas que no van al reino, quizás van a demorar porque no las necesitas realmente, ¿no? O porque eso te va a alejar de los caminos de Dios. Amén. Entonces siempre pensemos en quiénes somos y oremos para que Dios nos fortalezca hacia donde estamos yendo. Amén. Entonces, lo que salva es conocer que Jesucristo es nuestro Señor. Eso es lo que salva a las personas. Tú puedes dar un buen testimonio a alguien, pero si no le hablas de Jesucristo que murió por él en la cruz, entonces no hemos cumplido la gran comisión, ¿no? Nuestro testimonio y las acciones que nosotros hacemos pueden hacer de que lo que tú digas sea creíble, ¿no es cierto? O sea, si tú das en tu trabajo un buen testimonio o donde estés, cuando tú hables de Jesucristo, a decir, sí, yo le creo a Él, sí le creo, ¿no es cierto? Porque tienes un testimonio que habla de ti, ¿no es cierto? Pero si tú eres un vándalo y después te pones a hablar de Jesucristo, entonces como que no va a tener sentido, ¿no es cierto? Pero lo que salva, hermano, es que Jesucristo murió por nosotros. Ese es el mensaje de la buena nueva, ¿no? Que en Él es el único que podemos ser salvos y vamos a pasar de muerte a vida. No hay otro, hay un solo Dios. Hay una forma de llegar al Padre, que es Jesucristo. El único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo. No hay otra, hermano. No hay otra. Esto es, hasta las otras religiones que puedan haber van a tener que arrodillarse delante de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Es la única forma de poder tener una salvación y una vida eterna. Amén. Tenemos que recuperar esa autoridad que Dios le dio a Adán, ¿no? Esa autoridad de poder hacer que lo natural se someta a las cosas espirituales. Que si tu cuerpo está enfermo, tú puedes decir, sométete, porque en Isaías dice que por tus llagas somos curados. Y que tu cuerpo se someta a lo espiritual, ¿no? Que tus finanzas se sometan también a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Pero es un caminar, es un accionar, tiene que haber una intención en nosotros creer y en recuperar lo que es nuestro, ¿no es cierto? Jesucristo murió por mí hace 2000 años. Amén. Y murió por ti y por ti y por los que están allá afuera, ¿no? Jesucristo murió por ellos, pero hay muchos que no lo saben, hermano. Muchos que no lo saben. Debería estar lleno de personas que se dan cuenta que Jesucristo murió por ellos. Y nosotros tenemos que hacer discípulos yendo y buscando y comunicando el Evangelio, la buena nueva. Amén. ¿Cuántos han recibido a Jesucristo en su corazón, en este lugar? Amén. Y estamos viviendo una vida nueva en Él, ¿no es cierto? Estamos experimentando cosas, estamos teniendo testimonios, ¿no? Dios va obrando en nuestro caminar, Dios nos va transformando, ¿no es cierto? En los años tú te vas dando cuenta que ya no eras como eras antes, y quizá cuando te encuentras con alguien te dice, oye, has cambiado, ¿no es cierto? Has cambiado. Y a veces tú ni siquiera has abierto la boca, pero con tu presencia dicen, no sé, algo te veo diferente, ¿no? Y es la presencia que cargamos, ¿no? Es porque hemos sido transformados, ¿no? Y es la mejor oportunidad para hablar de Él, ¿no es cierto? Para declarar quién es Él en nuestra vida. De que si nosotros hemos cambiado ha sido por gracia, porque ni siquiera lo merecíamos, ¿no? Sino ha sido porque nosotros creemos y aceptamos lo que Él puede hacer para nosotros. Amén. Pero usted tiene que aceptar y tiene que abrir su boca también. Amén. Amplitud y profundidad de la Gran Comisión, ¿no? Que hablamos de Génesis. La amplitud es que no solo es en el Nuevo Testamento, sino que la amplitud de la Gran Comisión se da durante toda la existencia de la vida, ¿no? Desde que Adán falló, Dios empezó la redención. Entonces, en Mateo 24:14 dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino en todo el mundo, ¿no? ¿Pero por medio de quién? Por medio de la iglesia.
¿no es cierto? Ahora, cuando nos dice que nosotros vayamos y decimos el mundo y las naciones, y a uno quiere comprar su pasaje y se quiere, Señor, envíame a mí, ¿no? Pero conquistemos primero lo que está alrededor nuestro, ¿no? Conquistemos nuestro etnos, lo que nos rodea, ¿no? Donde nuestro lenguaje llega más fácil, ¿no es cierto? Si tú eres un doctor, va a ser más fácil que le hables a un doctor, porque tienes el mismo lenguaje, ¿no? Si tú eres un artista, va a ser más fácil, o un músico, ¿no es cierto? O eres un abogado, tienes diferente lenguaje y diferente forma de llegar, ¿no es cierto? Y tu testimonio puede ser más poderoso en gente que piensa como tú, ¿no es cierto? Porque puedes romper algunos paradigmas, ¿no? Y te puedes dar cuenta de que, tienes razón, ¿no? Si estamos hablando en el mismo sentido. Amén. Pero acuérdate de que tú no estás solo, porque Jesucristo dijo que va a estar con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Solo los fines de semana y los domingos? ¿Sino cuándo? Todos los días. Todos los días. Amén. En Mateo 16, 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán, ¿no? Cuando Pedro dice esta verdad, dijo, tú eres el Cristo, ¿no? Jesús dijo, sobre eso voy a edificar mi iglesia. Pero Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, ¿no es cierto? Y las puertas del Hades no van a prevalecer. O sea, ¿quién está haciendo la iglesia? Jesucristo. Jesucristo edifica su iglesia, ¿no? A través de nosotros. Pero ¿quién le edifica? Él. Amén. Entonces no tenga usted miedo en hacer las cosas que Dios le está mandando, porque Jesucristo igual las va a hacer, ¿no? Pero qué satisfactorio es cuando te dice y tú dices, ok, yo lo hago, ¿no? ¿No es cierto? Y lo haces. Estás siendo obediente. Si no, otra persona lo va a hacer. Por eso que dice que uno siembra, ¿no? Uno riega, pero la obra es del Señor, ¿no? Entonces no tengamos temor cuando el Espíritu Santo nos dice, habla. No nos quedemos con eso. Y a veces nos da temor porque decimos, no, ¿qué va a decir y qué va a pensar? O dices, no, esto es muy malo para el Evangelio, ¿no? Pero nosotros no somos los que vamos a decir quién sí y quién no, ¿no es cierto? Porque dice que las ovejas de quién son, del Padre. Y el Padre se las dio a quién, a Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo las hizo salvas por medio de la cruz, ¿no? Y Él le da vida eterna al quien quiere, a todos, a todo el que le recibe, amén. Entonces, nosotros no podemos estar diciendo tú sí, tú no. Nosotros tenemos que dar la palabra para que todos los que están afuera lo conozcan, amén. Amén. ¿Quién quiere ser parte de esto? ¿Quiénes se gozan con esto? Amén. Dios nos da la oportunidad de que nosotros seamos parte de la iglesia, comunicándonos unos a otros en amor. Amén. Dios está buscando que tú seas obediente, ¿no? Y la iglesia es edificada por Jesucristo siempre. Ahora, vemos en Hechos 1:8. Hechos 1, del 8 al 10, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta en los lugares más lejanos, ¿no? Seremos, ¿qué? Testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de lo que hemos visto, testigos de lo que hemos experimentado, testigos de que hemos pasado de muerte a vida, ¿no? Cuando usted recibe a Jesucristo, usted recibe algo que usted se da cuenta de que es diferente, ¿no? Camina por la calle y todas las flores son lindas, ¿no es cierto? Porque cuando uno está en el primer amor o cuando uno recién recibe a Jesucristo, uno es transformado. Amén. La intención es que no se nos vaya ese primer amor, sino mantenerlo, ¿no? Y no dejar de contaminarnos y siempre recordar al principio, ¿no? Cuando nosotros encontramos a Jesucristo y pasamos de muerte a vida, ¿no? Y nos dimos cuenta de que las cosas físicas son en un segundo plano y primero es lo espiritual, ¿no? No perdamos eso, sigamos, que no se nos vaya el primer amor, sino sepamos quiénes somos y reconociendo que hemos sido transformados para ser testigos de eso, ¿no? Dicen, y seremos testigos y hablaremos de Él. Amén. Y en Hechos 4:12, 13, estoy dándole bastantes versículos para que puedan tener una base de lo que estamos hablando. Dice, solo Jesús tiene poder para salvar, solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Amén. Yo quiero que lo repitan conmigo. Hechos 4:12, repítenlo conmigo, ¿ya? Vamos ahí. Solo Jesús tiene poder para salvar, solo Él fue enviado por Dios
Y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Amén. Solo Él, hermano. Solo Él. Solo Jesús es el que te va a redimir. Solo Jesús es el que te va a transformar. Solo Jesús. Dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. No nos quedemos nosotros con eso, ¿no? Como dice Mateo 28, dice, haced discípulos. ¿Qué es un discípulo? Discípulo es un seguidor de Cristo, ¿no? Es vivir para Él. Un discípulo es alguien que está buscando un ejemplo, ¿no es cierto? En el caso nuestro, que somos cristianos, queremos ser como Jesús. Entonces tenemos que buscar qué cosas hacía Jesús, ¿no es cierto? Para parecernos cada día más a Él. Un discípulo es eso. ¿Cómo se hace un discípulo? Aprendiendo, ¿no es cierto? Tienes que tener información, revelación para que después tú puedas hacer, ¿no es cierto? Información que va a hacer revelación en tu corazón y de ahí tú puedes fluir. Amén. Entonces, un discípulo es lo que les he comentado. ¿Cómo hacemos un discípulo? Yendo, enseñando y bautizando, como dice Mateo 28. Yendo, ¿no? No necesariamente tienes que comprar tu pasaje de la China, hermano. Puedes tocar en la puerta del vecino. Te lo hacemos un poquito más facilito, ¿no? O puedes hablarle a alguien que esté en el micro. O sea, de verdad que experimentemos el que se nos salga por los poros hablar de Dios. Si no lo hemos estado haciendo, hagámoslo. Tengamos esta convicción, esa necesidad de querer hablarle a alguien de Jesucristo. Porque si Él hecho por nosotros, lo puede hacer también por esas personas. Entonces, ¿cómo hacemos un discípulo? Yendo, enseñando y bautizando. Por eso que es importante, ahora que hemos abierto la clase de pasos, ese salón debería estar lleno, ¿no? Porque son verdades que nosotros vamos aprendiendo. Estamos dando unos cursos bien básicos ahora de lo que es la palabra de Dios. Los invito todos los domingos a las 9 de la mañana en el salón de atrás, ¿no? El libro cuesta súper cómodo, es algo simbólico, pero para que nosotros vayamos aprendiendo, ¿no es cierto? De ahí están las clases de discipulado. Pero es importante que tú tengas información, que te vayas alimentando, para que después esta información sea una revelación en tu vida y tú puedas caminar en los caminos de Dios y seas un discípulo, ¿no es cierto? Un discípulo, tú te das cuenta porque tú ves que hace cosas como el maestro, no solo porque tiene la información, porque puede ser un cabezón de información, pero nadie se da cuenta que es un discípulo porque no hace, ¿no es cierto? ¿No? Eso, los pintores, por ejemplo, ¿no? Ves una pintura, esta es la escuela de tal. Este pintor es de la escuela de tal. ¿Por qué? Porque en los trazos que hace se ve que tiene una influencia, ¿no es cierto? Nosotros debemos tener una influencia en todo lo que hacemos de Jesucristo, ¿no? Que todo caso que hagamos, dice, oye, pero Él ¿por qué lo hace de esa forma? ¿No? Tiene una influencia, ¿no? Él ¿por qué le es fácil perdonar? Porque tiene una influencia, ¿no? Él ¿por qué no se agarró el vuelto? Porque tiene una influencia. Él ¿por qué entregó el trabajo primero que todos? Porque tiene una influencia. Él ¿por qué cobró lo justo pudiendo cobrar más? Porque tiene una influencia de Jesucristo, ¿no es cierto? Él ¿por qué llegó temprano y los demás llegaron tarde? Porque Él tiene una influencia, ¿no es cierto? ¿Por qué ellos llegaron temprano al servicio y los otros llegaron tarde? Ya ahí no digo nada, hermano. Tratemos de llegar temprano a la cita que tenemos con Dios. A veces empezamos y está medio a llenar, pero los siervos que están aquí adelante lo ven lleno en fe. Amén. Por eso que usted va a ver que aquí la alabanza, si hay una persona, va a ser como si hubieran 100. Porque ellos están haciendo un trabajo para Dios y en fe ven esto lleno. Amén. Entonces Jesús quiere que nosotros vivamos con Él, quiere que caminemos con Él, pero también quiere que hagamos discípulos, ¿no es cierto? No discípulos nuestros, ¿no? Sino discípulos de Jesús, ¿no es cierto? Los discípulos no son nuestros, son de Jesús. Si en algún momento están en nuestras manos y tú los puedes formar, no son tuyos, son para el reino, ¿no es cierto? Nosotros podemos estar liderando un grupo y el día siguiente nos cambian a otro, pero el equipo es de Dios, ¿no? Tengamos esta convicción de que si tenemos el honor de preparar un grupo en un estadio, en un tiempo, amén, pero si hay una transición, amén también, porque esas personas son para el reino. Amén. Entonces, Jesús quiere que nosotros seamos instrumentos, ¿no? Pero como les dije, tenemos libre albedrío y tú tienes que escoger querer ser un instrumento. La pregunta del día de hoy es, ¿usted quiere ser un instrumento de Jesucristo en el gran mandato? Es para que lo reflexione, ¿no? Mateo 28:20, Jesús nos dice, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo.
todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, creámoslo. Creámoslo de que cuando nosotros declaramos algo en el nombre de Jesús, las cosas cambian, ¿no? Y lo podemos ver tanto en lo físico como en lo espiritual. Cuando nosotros declaramos el nombre de Jesús, todo se somete, ¿no? A veces suena como película, pero hermanos, es más real, le puedo dar fe de eso, de lo que parece, ¿no? En el nombre de Jesús las cosas se someten. Amén. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia. Él está con nosotros, Él nos pone las palabras correctas en nuestra boca cuando vamos a hablar, ¿no? Él pone el amor necesario que nosotros a veces tenemos que darle a algunas personas, por amor a Él, ¿no es cierto? A veces a ti no te nace, pero Señor, quiero ser obediente, y el Señor te va moldando, y cada vez lo vas a hacer mejor, cada vez vas a poder tener ese desprendimiento cada vez mejor. Así que yo los animo. La comisión o el gran mandato, ¿qué nos trae? Nos trae gozo porque Él está con nosotros, y porque somos su iglesia, ¿no? Los llamados de evangelismo deberían estar llenos, ¿no? Por esa necesidad que tenemos. Pero cuando hacemos un llamado, a veces solo están los jóvenes, ¿no? Y de verdad que gracias por ellos, porque ellos tienen esa revelación y esa sensibilidad, ¿no? Pero hagamos ajustes, y aunque sea una vez al mes, una cada 2 meses, haga un espacio para salir y poder predicar, ¿no? Y de paso también usted aprende las formas, ¿no? Y se suelta un poquito, ¿no es cierto? Entonces, busquemos ser fieles. Entonces, la gran comisión, ¿no? O el gran mandato, que debería ser un gozo, un honor para nosotros, nos trae gozo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios nos está mandando, ¿no es cierto? Y cuando uno hace la tarea, uno siempre se siente bien, ¿no es cierto? Cuando sacas buena nota, tú te sientes bien porque sacaste buena nota, ¿no es cierto? O cuando tu padre te mandó a hacer algo y lo haces y te dicen: buena, hijo, ¿tú te sientes bien o no? ¿No es cierto? En todo, en todas cosas. Cuando uno hace bien las cosas y lo reconocen, uno se siente bien, ¿no? Entonces, tu reconocimiento va a ser cuando tú estés en la presencia de Dios y Dios te diga: pasa, siervo fiel, gózate conmigo, ¿no es cierto? ¿Cuántos quisieran escuchar eso? Amén. Entonces, ¿por qué privarnos de eso, no? Hagamos el trabajo desde ahora. ¿Qué más nos trae el gran mandato? Nos trae una urgencia. Nos trae urgencia. ¿Por qué? Porque hay gente que se está perdiendo. Hay gente que se está perdiendo. Hay gente que está sufriendo por no conocer a Dios. ¿Usted nunca ha escuchado a alguien que se convierte o que conoce a Cristo y ve a un jovencito y dice: yo hubiese querido conocer a Jesús a tu edad? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque experimentó muchas cosas que al final le fueron haciendo daño en su vida. Y cuando ya lo conociste, Dios redime, claro, pero tú ya has vivido sin Él muchos años, ¿no? Entonces, por eso que hay que honrar a los jóvenes, ¿no? Para que ellos se mantengan en su camino y puedan dar fruto en su tiempo, ¿no? Y nosotros también como padres cultivemos a nuestros hijos, aún de chicos, para que cuando ellos tengan que tomar su decisión no se aparten del camino y puedan tomar una buena decisión. Amén. Y puedan ser felices. Amén. Amén. ¿Qué más nos trae la comisión o la honra que estamos hablando? Nos trae manifestación del poder de Dios. Manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio también tiene que demostrarse con poder. El Evangelio tiene que demostrarse con acción de algo, ¿no es cierto? Tú hablas de Jesucristo y tú dices: es real, ¿no? Dios te va a cambiar, vas a pasar de muerte a vida, ¿no es cierto? Él me sanó, Él me liberó, Él me sanó, o sea, y hay toda una lista de cosas que tú puedes revelar, o incluso puedes orar por las personas, ¿no es cierto? Tú estás pasando algo, oras, ¿no? La persona quizá no conoce a Jesucristo, pero Dios es tan misericordioso que se va a revelar de esa forma en su vida, y esa persona va a llegar a los pies de Cristo por lo que va a ver, ¿no? Va a decir: esto pasa ahora en la vida real, sí pasa, ¿no? Una persona puede ser sana, una persona puede ser liberada aún si no conoce a Jesucristo, por su misericordia. Amén. Amén. Entonces, manifestación de poder. Y también la gran comisión nos trae propósito, porque nuestro propósito es ese, ¿no? Es el vivir hablando de quién nos salvó, hablando de quién nos pasó de muerte a vida. Eso es lo que nos da también la palabra, ¿no? Entonces, en Hechos 4:15, estamos todavía con el tiempo bien. Hechos 4:15 dice: entonces les ordenaron que salieran del concilio. Estaban hablando de los apóstoles de Pedro y Juan, ¿no? Y mire, la palabra dice: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal evidente
ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén. ¿Qué pasa? Que Pedro y Juan estaban saliendo a predicar, sanaban enfermos. Entonces, ¿qué hicieron? Los apresaron, ¿no es cierto? Y los querían callar. Pero como dice aquí, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal evidente han hecho. Amén. Cuando tú oras por alguien y esa persona es sana, nadie le va a sacar eso, es sana y sana. O sea, ¿quién le va a decir lo contrario cuando esa persona ya experimentó el poder de Dios? ¿No es cierto? Cuando una persona sigue liberada, ya alguien no le va a contar otra cosa porque él ha experimentado algo. ¿No es cierto? Entonces dice, señal evidente ha sido hecha por ellos, ¿no? Notoria a todos los que viven en Jerusalén. No los querían callar, entonces los amenazaron, ¿no es cierto? Y cuando los amenazan, ellos dicen, ¿qué era mejor? ¿Hacerle caso a ellos o hacerle caso a Dios? No, dice, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no? Y estamos hablando de que ellos cuando los metían presos les pegaban y les torturaban y todo. A usted, hermano, hasta ahorita que yo sepa, no han metido preso a nadie, ni los han torturado, ¿no es cierto? Pero aún ellos, pasando ese momento, pueden decir, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es lo que debe estar así hirviendo en su sangre, ¿no? Todos nosotros, ¿no? El poder testificar, el poder decir Jesucristo es el Señor, no hay otro nombre, Él, Jesucristo es el que nos salva, nada más, ¿no? Si usted no la conoce, usted necesita ser un discípulo hoy, el día de hoy. Si usted no ha conocido a Jesucristo, si Jesucristo no es su Salvador, hasta el día de hoy, este es el momento para que usted sea un discípulo. Para que usted diga, Jesucristo, yo quiero que tú vives en mí. Yo quiero que esa muerte en la cruz sea mi muerte también. Quiero conocerte. Quiero pasar de muerte a vida. Así que si usted está el día de hoy aquí y no ha tenido esa experiencia de conocer quién es Jesucristo en su vida, ¿no? Y dice, ¿quién son todos estos locos que han experimentado y yo no? Experimenta, conoce a Jesucristo, ¿no? Es la única forma, como hemos leído, de que nosotros podemos ser salvos y que podemos tener una vida eterna, porque el Padre le dio las ovejas a Jesucristo y Él es el que da la vida eterna a los que creen. Así que si alguien quiere hacer una oración conmigo el día de hoy para recibir a Jesucristo en su corazón, yo le invito a que usted levante su mano y vamos a hacer una oración que le aseguro le va a cambiar su vida. Amén. ¿Quién levanta amén? ¿Quién levanta más la mano conmigo? Amén, amén. ¿Alguien más? Amén. Vamos a orar. Vamos a cerrar todos nuestros ojos y vamos a repetir como familia. Amén. Bendito Padre Celestial, repita conmigo, Padre Celestial, te doy gracias porque estoy aquí y porque ya no puedo vivir más solo. Soy un pecador. Te quiero recibir en mi corazón y quiero pasar de muerte a vida, como dice tu palabra. Aquí estoy, me arrepiento, quiero ser una persona nueva en ti. Te recibo, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Amén, amén. En la palabra dice que nosotros tenemos que dar testimonio, amén. Yo te invito a que puedas pasar adelante, a hacer una oración contigo. ¿Quién más? Amén. 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 En la palabra dice que en el cielo hay fiesta, hermano. Cada vez que alguien se convierte y recibe a Jesucristo, en el cielo hay una fiesta. Porque uno más está en los caminos de Dios. Y Dios está gozando, ¿no? Y si Jesucristo tuviera que morir solo por ti, lo haría por ti, hermano, porque te ama. Amén. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida de Freddy, Señor, porque eres un valiente, Padre, y te reconoce como su Señor y Salvador. Señor, lo bendecimos, Padre Santo, y que Él pueda abrir su corazón y su mente a ti, Señor, para conocerte, Señor, y ser una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Un favor, ¿puedes acompañar a la persona que está ahí con ese letrerito? Tienen para darte un regalito. Y no nos vamos todavía. Amén. De eso se trata el reino, hermanos.
Ahora, cuando leímos de hacer discípulos, ¿no? Dice yendo, dice enseñando y dice bautizando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quiénes no han sido bautizados todavía? De los que hemos recibido a Cristo, ¿quiénes no han sido bautizados aquí en Casa de Luz? A ver, ayúdenme, mujeres, ahí. Vamos a hacer algo. Miren, terminando el servicio, por favor, va a haber alguien que va a apuntar sus nombres. Ok, vamos a apuntar los nombres y vamos a hacer un bautismo ya pronto. Necesitamos saber cuántas personas somos para hacer el bautizo lo más pronto posible. Amén. Amén, es necesario. Amén. Y el anhelo de la casa es que acá haya un bautisterio y poder hacerlo regularmente. Amén. Así que hay que estar orando por eso, para que la casa no solamente esté más hermosa, sino que esté preparada, ¿no es cierto? Para que cuando alguien se convierta diga, ¿qué impide que sea bautizado si ahí tenemos agua? ¿No? Y de frente, ¡fua!, lo bautizamos, hermano. Ya sale transformado. Amén. Amén, pero seguimos, todavía me quedan unos minutos. Mire qué dice 1 de Pedro 4:10. 1 de Pedro 4:10 dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales, ¿no?, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servir a otros, ¿no? Dios nos ha dado dones. Nosotros tenemos que usarlos para servir a otros, ¿no? Obviamente lo primero que tienes que hacer es la gran comisión, que es lo que hemos hablado ahora, ¿no? Pero también hay dones que son para el pueblo, ¿no? Dice, has recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Has recibido el don de ayudar a otros, ayuda con toda fuerza y energía de lo que Dios te ha dado, ¿no? De lo que Dios nos da, servir a otras personas, ¿no? Cuando nosotros nacemos, tenemos ciertos dones que nos diferencian el uno del otro, ¿no es cierto? Unos somos mejores en unas cosas que en otros, pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo, estos dones empiezan a ser administrados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que mejor sabemos hacer, se lo tenemos que dar a Dios, para que Dios lo transforme y lo utilice para el reino, que era lo que hablábamos, lo que tú tienes y lo que pides que sea para el reino. Entonces tu don, eso que Dios te ha dado, ¿cómo lo estás utilizando tú para el reino? ¿No? Miren, la palabra don viene del griego charisma, que es habilidad, que es lo que le contaba, ¿no? Y esta palabra charisma viene de una raíz que es char, que significa gozo, porque cuando tú haces las cosas que te gustan, lo haces contento, ¿no es cierto? Pero cuando haces algo que te gusta, lo haces feliz, porque es en lo que tú sabes, en lo que te desenvuelves. Entonces, yo les animo a que usted identifique cuál es el don que Dios le ha dado, ¿no? Y voy a ponerlo, lo voy a poner aquí, don de administración, ¿no? Que es estar, que es dirigir, ¿no? Puede ser un líder, puede ser alguien que organiza algo, ¿no? Está el don de misericordia, ¿no? Que es tener compasión, que es el que tiene el don de misericordia debería estar evangelizando, porque es un don que lo va a ayudar a eso, ¿no? Consejero, ayudador, compasivo, ¿no es cierto? Puede involucrarse en mujeres o en primeras impresiones o en las personas que van a dar consejería a la consejería de altar, ¿no? El don de dar, ¿no? También es el don de dar, que es compartir, ofrecer, impartir, administrar los bienes de Dios, ¿no? Es un gran diezmador, es un gran dador, ¿no? Porque es un don que uno tiene, ¿no es cierto? El don de dar, el don de exhortación, ¿no? El don de exhortación que ayuda a exhortar a otras personas, anima, ¿no? Puede también ayudar a ser un buen consejero. El don de enseñanza, ¿no? Que es el que enseña, que puede dar clases. Si tú eres profesor en la vida secular, también trata de involucrarte para también ese don que tienes de facilidad de palabra lo puedas dar a la casa, ¿no es cierto? Para poder enseñar también aquí, ¿no? Si tienes el don de servicio, no será atendido el que ministre el oficio de diácono o un siervo voluntario, trabajador, que también tú ese don de servicio lo puedas dar en la casa. Poder ser un excelente ujier, ¿no? O poder ser alguien excelente de repente en la cafetería, qué sé yo, servicio, ¿no? El don de profecía, ¿no? Es hablar con inspiración, ¿no? El profeta, ¿no? Pero todos esos dones tenemos que ir descubriendo qué don tenemos nosotros para traer a la casa, ¿no? Para que nos sirvamos entre nosotros, para que el don que nos ha dado Dios lo podamos dar para la casa. Amén. Para con amor poder complementarnos unos a otros, ¿no? La salvación
les hago acordar que solo viene por el anuncio del Evangelio. Amén. Y es el servicio que damos, es el primer servicio que deberíamos, es hacer conocer a Jesucristo a las personas que no lo conocen. Amén. Pero es necesario que nosotros como casa podamos identificar los dones que tenemos. Ahora que nosotros necesitamos hacer algunos ajustes en la casa y hacemos los llamados, a veces las personas no están viniendo. No están viniendo porque de repente tienen algunos dones, pero no se perfilan a lo que queremos hacer. Pero es necesario que usted vaya identificando. Si usted está yendo a un hogar de luz, lo invito a ir a un hogar de luz para que usted hable con un líder y pueda identificar cuál es ese don que Dios quiere explotar en su vida. Amén. Es importante que nosotros démosle también, así como afuera, los que no conocen a Dios, dentro de la casa, nuestros dones también para servirnos entre nosotros. Amén. Amén. Pero para terminar, quería preguntarles si es que hemos estado haciendo la gran comisión en nuestras fuerzas, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos o empezamos el versículo en id y predicar el evangelio a las naciones, ¿no es cierto? Id, ¿no? Y nos caía la mochila y la carga. Y si quizás hemos estado haciendo las cosas en nuestras fuerzas, yo los quiero invitar a que usted se ponga de pie y venga aquí al altar para orar y para que la fuerza no la hagamos nosotros, sino que sea a través de Jesucristo, que ella hizo lo que hemos aprendido, que pueda fluir. Amén.